Mira, Juan Guaidó, quien hasta ayer era presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo reconoció como mandatario y tuiteó que usará el peso completo del poder económico y diplomático de Estados Unidos para apoyarlo. Pero Nicolás Maduro, que hace 13 días juramentó para su segundo periodo de gobierno, se mantiene en el Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial de Venezuela. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, los acusó de usar a Guaidó como títere y dijo que prevalecerá la soberanía nacional y la Constitución por encima de cualquier intento golpista. Esa constitución fue modificada en 2017 a instancias del mismo Maduro y con el apoyo del Tribunal Supremo, que le sigue siendo fiel, y esta tarde pidió al Ministerio Público actuar contra la Asamblea Nacional por desacato. Nicolás Maduro llegó al Palacio de Miraflores en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Un mes después convocó a elecciones y derrotó a Enrique Capriles por apenas 141,000 votos. En esa jornada electoral, el 80% del electorado salió a votar. En mayo pasado, cuando Maduro ganó su segundo periodo de gobierno, solamente votó el 46%. Durante la administración de Maduro, la crisis económica y política que inició en el mandato de Chávez se ha agudizado a tal punto que Naciones Unidas estima que 3 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Aún así, el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro rindió protesta para gobernar por otros 6 años más y la Asamblea Nacional emitió una declaratoria de usurpación de la presidencia. Pero el Tribunal Supremo venezolano determinó que los actos de la Asamblea Nacional son nulos. El Grupo de Lima pidió a Maduro, el Grupo de Lima, que es este grupo de países integrantes de la OEA, que pidió a Maduro no rendir protesta y aunque México es parte de este grupo, se abstuvo de firmar la petición, señalando que buscaría mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas. Hace apenas unas horas, el gobierno de México fijó su postura, señalando que México no participará en el desconocimiento de un gobierno con el que mantiene relaciones diplomáticas, es decir, con el de Venezuela. Y se sumó al llamado de la Organización de las Naciones Unidas para que todos los actores involucrados rechacen cualquier tipo de violencia política y busquen una salida política, como también lo hicieron Uruguay, España y Portugal. Ahí está el primer tema de discusión esta noche. No nos dio tiempo de hacer la nota porque evidentemente son sucesos que han estado ocurriendo a lo largo del día, pero como cada lunes y miércoles vamos a debatir estos temas con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, ¿y tú? Muy bien, aquí con este tema de Venezuela que por supuesto me interesa y todo Twitter has todo con él, ¿no? Eder Guevara, fundador de Morena, antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas noches. Alfredo Lecona, activista, analista. ¿Cómo estás, Alfredo? El que más quería debatir al principio del tema. Claro. Ahorita lo platicamos. Fernanda Caso, analista y conductora de Foro TV. Muchas gracias, Genaro. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy en el chat para debatir qué temas en la mesa esta noche, pues Alfredo decía, no, Venezuela no me da tiempo, de repente vio la explosión en redes sociales y ya vio que evidentemente sí era el tema de una esta cuartilla noche, ¿no? de... Trae una cuartilla, Lecona se preparó, empezamos con Lecona. No, pero a ver, ya es un tema serio, lo que está ocurriendo en Venezuela sin duda, que podría ser un parteaguas. ¿Tú con qué te quedas? La postura del gobierno mexicano que sacó recientemente, hubo por ahí una guerra de declaraciones entre Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia de López Obrador, y también Cancillería. Al final, Cancillería emitió un boletín. ¿Te gusta ese boletín? ¿Es la adecuada postura la del gobierno mexicano? A mí me parece absolutamente inadecuada. Creo que esta postura de neutralidad finalmente es una toma de postura y es una toma de postura a favor de Nicolás Maduro y de un gobierno que se ha mantenido en el poder con base en algo que no es una democracia. Cuando nuestra Constitución habla de respetar la autodeterminación de los pueblos, creo que se tiene que entender de una manera mucho más amplia, ¿no? La autodeterminación de los pueblos no se puede manifestar cuando no hay una democracia. Y en este caso, me parece que respaldar el gobierno de Nicolás Maduro es justamente no respetar la autodeterminación de los pueblos que están yendo en otro camino, ¿no? Que hoy el pueblo venezolano está eligiendo una transición, está eligiendo un cambio, y el gobierno mexicano está decidiendo por algún motivo quedarse con un gobernante al que justamente el pueblo no quiere, ¿no? Mucho se ha dicho en redes sociales que esto es un movimiento impulsado desde el exterior por Estados Unidos, imperialista, y que creo que también es restarle mucho mérito a la oposición venezolana, que durante años ha estado luchando contra este régimen, que ya intentaron hacerlo por la vía electoral, que ya intentaron participar en un congreso que finalmente Nicolás Maduro decidió disolver, que intentaron defender una constitución que finalmente Nicolás Maduro decidió cambiar. Es decir, han intentado muchas cosas, marchas, movimientos, incluso muchos años, no participar en las últimas elecciones también como una manifestación de su falta de aceptación, de que no iban a reconocer esta simulación. Entonces, este es un paso más, mucho más contundente, pero que hace toda la lógica en este sentido. Decir que esto está orquestado desde fuera, creo que también
también es restarle mucho mérito a líderes sociales que han hecho un trabajo extraordinario en Venezuela, del cual pues Juan Guaidó es parte desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que era el líder estudiantil, pasando por ser diputado y finalmente hoy como presidente de la Asamblea Nacional. Eder Guevara levantó la mano, Sí. tiene el contrapunto. Te faltó decir evidentemente. que la oposición también ha participado por la vía de las guarimbas, de los linchamientos y de otras formas violentas. Yo creo que la posición del gobierno mexicano no es plenamente en reconocimiento al gobierno Maduro, es un llamado a una salida pacífica, a una salida democrática, pero también, y lo que están pidiendo en el caso, y lo mismo que la Unión Europea y que la ONU, es que no se reprima a la gente que ahorita se está levantando a favor de el presidente de la Asamblea Nacional. A ver, para Creo aclarar, la que- Unión Europea emitió un comunicado en el que dice qué exactamente y qué es lo que dice México. La Unión Europea lo que está diciendo es reconocemos al presidente de la Asamblea Nacional, no como presidente Exacto. A Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, reconocemos esta oposición legítima que se está generando, hacemos un llamado a las partes para que dialoguen y Negociación. pedimos al gobierno venezolano que no haya represión. Y es el mismo llamado que está haciendo... Y pide de lo que hizo desde hace mucho tiempo, un mecanismo que lleve a elecciones libres en Venezuela. Claro, ¿no? sí, y yo creo que México en este momento juega una posición muy interesante porque al no haber tomado una posición de reconocimiento de una de las dos partes, porque fue lo que hizo al final, igual que Uruguay, igual que España, igual que otros países, lo que pueden hacer es llamar ellos a un diálogo a las partes y encontrar una salida democrática. Yo creo que es momento de que dialoguen las partes, el país está muy confrontado y las posiciones radicalizadas de uno y de otro lado Sí. no están abonando en ningún sentido. Creo que es momento de que haya una mesa de diálogo en donde sí puedan encontrar una salida, porque si no, el ejército está con Maduro y hay tropas Hasta que ahora el ejército empezaron, está con Maduro. Bueno, hay ya- tropas ya que ya hay- empezaron a manifestar disidencia y esto puede acabar muy mal y Sin duda. un derramamiento de sangre yo Es creo lo que es lo nadie peor. quiere, ¿no? Sí, hubo un proceso de llamamiento por parte de un general de división Sí. a manifestarse a favor de la oposición, ¿no? Entonces, La semana creo que pasada esto sí hubo una podría rebelión de empezar una a tropa generar algo más también. grave. Pero, ahora, lo que no entiendo es cuál es esta postura radical de la que hablan cuando justamente la oposición lo que está haciendo es nombrar un gobierno interino para llamar a elecciones. No, yo O sea, digo de es los justamente- países, sí, los sí, de países aliados a Guaidó, lo que están diciendo de inmediato que salgan a reconocer la presidencia, la autoproclama, ya los deslegitima para ser ellos quienes convoquen una mesa de diálogo. Lo cierto es que no se va ahorita a resolver ese conflicto. O sea, no se va a resolver porque Donald Trump esté llamando a reconocer por a uno a otro. por supuesto que no es un Entonces, asunto de Donald Trump, creo que es un asunto de los venezolanos, lo pero que creo, tiene que me parece que la oposición suceder- está sí, pero haciendo al algo. interior no va a pasar. El señor no está llegando a decir, yo soy ahora el presidente y yo voy a gobernar. ¿No? Además- Dice, yo soy ahora el presidente, voy a convocar a elecciones, que es lo que llevamos pidiendo durante años. Además, A ver. es evidente que hay un lobby que ha estado haciendo un trabajo en toda la región, que igual que en Honduras, que igual que en Argentina, que igual que en Brasil, generan este contrapeso A ver, y ahí están los resultados. Venezuela es un tema que genera muchísimas reacciones, muchas simpatías y también mucho rechazo, claro. la figura de Maduro. De entrada, me gustaría, en esta mesa los cuatro coinciden, o ¿de qué lado están? ¿Ven a Maduro como un líder democrático? ¿Ven a Maduro como un autoritario dictador? ¿Cómo ven a Maduro en primer lugar? Y número dos, si la postura del gobierno de México les gusta como tal, aquí ya de este lado tuvimos ya las opiniones de Eder y de Fer, pero me gustaría escuchar las de ustedes dos, sobre todo pensando en si nos ponemos, porque lo están poniendo, digamos, en blancos y negros, ¿no? ¿Estamos del lado de Trump y Bolsonaro, o estamos del lado de la Unión Europea, o estamos de una posición neutral? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, Leco. No, pues yo Leco creo se que muere de yo ganas de estoy hablar. muerto de ganas de hablar. A mí me cuesta mucho trabajo, ahora sí, a diferencia de lo que hablábamos cuando el Grupo de Lima hace unas semanas, tomar una postura más allá, o sea, personal, que la del gobierno mexicano, porque está muy difícil pensar que esta crisis constitucional originada, que creo que tenemos que limitarla a eso, no a un golpe, no nada, es una crisis constitucional, no viene acordada de tiempo atrás con el gobierno estadounidense, con la gente de Trump. A mí sí me cuesta muchísimo trabajo pensar que no necesitaban este reconocimiento de otros países, como los que se han dado, para poder consumar hoy, por lo menos meter la idea de que el presidente legítimo hoy por hoy es Guaidó. Sorprende y será lo que va a determinar mucho a futuro, en los próximos días, pues estas posturas como la de la ONU y la de la Unión Europea. Ahí es donde creo que entonces, en todo caso, México no lo está haciendo tan mal en esta precisa ocasión. Pero ya llevamos un rato
de una tibieza, o sea, sí, eso sí, anunciada, y de una interpretación, ya lo habíamos comentado acá, de la doctrina Estrada, con un no intervención, no intervenir en el asunto, en asuntos de otros países, que pues no corresponde a la realidad que hoy se vive, o sea, que no tendría por qué ser así. Yo veo, ya volviendo aterrizando un poco en Venezuela, o sea, digo crisis constitucional porque de entrada, o sea, el artículo con el que están fundamentado todo eso, que es el 233 de la Constitución de Venezuela. Ya todo el mundo leyó la Constitución de Venezuela. Sí, increíble. Pero realmente la ausencia definitiva de Maduro tendría que venir una declaratoria del Tribunal Supremo y actualizarse alguna de las causales que pues ni renunció Maduro, ni lo destituyeron, ni está incapacitado. Entonces, eso es lo que pues también hace pensar que esto es una decisión política. No pueden, la misma toma legítima, como la quiera llamar Guaidó, no es apegada a la Constitución que están tratando de defender supuestamente. Está muy... ¿La internacionalista, la otra internacionalista? La internacionalista ve dos dimensiones, la nacional y la internacional. En la nacional yo resaltaría que la crisis de Venezuela no se va a resolver necesariamente con el reconocimiento, el aislacionismo de la comunidad internacional, porque uno de los factores más importantes y que ya se abordó en esta mesa es precisamente de qué lado está el mando castrense, de qué lado está el ejército. Ahí empieza a haber esta pequeña disidencia, pero hoy también en un comunicado suficientemente ambiguo pero bastante claro, las Fuerzas Armadas le refrendaron, ¿no? El respaldo a Maduro, aunque no lo acompañaron tan visiblemente como en el resto de los mítines que ha tenido, lo cual se interpretó en algún momento por la misma prensa venezolana como una señal de que están midiendo, porque lo que es cierto es que internamente hoy Maduro tiene mucho más difícil encarcelar a Guaidó, por ejemplo, como hizo con su predecesor en esta oposición, ¿no? Con Leopoldo, de lo que jamás lo tuvo antes, ¿no? O sea, el costo de reprimir para Maduro es altísimo. Hoy en día el costo es muy alto, hoy en día encarcelarlo, soltar a la policía política, ir detrás de ellos es mucho más alto, entonces se interpretó como una señal de cautela por parte de las Fuerzas Armadas. Segunda cosa que es importante en el tema de cómo se resuelven estas cosas, si bien hay un tema de cuál es la vía institucional para hacerlo, es cierto que las vías institucionales, como dice Fer, están agotadas y por lo tanto la solución a esta controversia, a este problema que además deja víctimas muy claras en Venezuela, esos 3 millones de exiliados, ¿no? Es una decisión y es una salida política, y esa salida política se tiene que buscar entre todos los involucrados, bolivarianos y no bolivarianos en Venezuela. Ahora, a nivel de lo internacional me llama la atención dos cosas. Uno, pues la falta de crítica que hemos tenido todos hacia el hecho de que la estrategia de aislacionismo contra Maduro no necesariamente ha funcionado. El hecho de que los organismos multilaterales, al menos hemisféricos, han fracasado de manera estrepitosa. Durante muchos años ya. La OEA, hoy se manifestó, por ejemplo, que la OEA había dado su aval a la presidencia de Guaidó cuando en realidad fue Luis Almagro el único que posicionó de manera personal su opinión al respecto. Me deja con un muy mal sabor de boca la política hemisférica, el regionalismo. Sí. También el presidente del Banco Interamericano, por cierto. Sí. Pero de esa falta de salida multilateral. Y veo una lectura bien interesante en el hecho de que, yo no sé si ustedes lo esperaban, yo no lo esperaba, francamente, la posición de México haya sido México y Uruguay. Y ahí me salgo tantito de Venezuela para hablar de las señales bilaterales que estos dos países están mandando en el contexto de un conflicto multilateral. Uruguay tiene al gigante Brasil de frontera, ¿no? Uruguay en sí mismo es un buffer state entre Brasil y Argentina y le manda un mensaje muy claro a Bolsonaro, mientras que México tiene al lado a Estados Unidos y ya lo habíamos dicho también, el mensaje de la readopción de la famosa doctrina Estrada no tiene nada que ver con los conflictos internacionales, tiene todo que ver con el mensaje a Estados Unidos de aquí no te metas. Esas cosas me parecieron interesantes, yo creo que es insalvable la posición de Nicolás Maduro. Yo sí creo que hay que buscar una salida a la presidencia de Nicolás Maduro porque internamente el país no lo resiste. No me parece necesariamente que la posición de México dijera viva Maduro, pero sí me parece que es una posición que ante la falta de explicación, de hecho yo lo puse en mi Twitter el día de hoy, hubo una explicación muchísimo más clara y contundente de Uruguay
sobre cómo estaban buscando tender puentes con México, acercándose a posiciones de países neutrales como España y Portugal, que por cierto son mediadores en el conflicto de Venezuela, por lo menos en el caso español, que México. Y ahí es en donde yo digo se presta demasiado a la especulación, se presta demasiado a la tibieza. No tenemos necesidad de tardar tanto las respuestas en algo que no se puede abstraer del contexto regional. Claro. Y finalmente decir, pues Venezuela no es solo Venezuela, Venezuela tiene aire de otra gran superpotencia que se llama China, Venezuela tiene aire de otra superpotencia que se llama Rusia y de la cual no podemos abstraer también las decisiones del gobierno mexicano. Las posturas que tomen ahorita, ¿no? Y Venezuela también es la mayor reserva de petroleo del mundo, ¿no? Que es otro de los temas por los cuales geopolíticamente, por supuesto que muy juega. Importante de... Digo, a ver, se nos acabó el tiempo, sin duda. Mañana tendremos otro espacio para debatir este tema, pero con los panelistas de martes y jueves, que también ellos quieran discutirlo. La Cora va a estar contento de no estar, pero sin duda, pues un abrazo solidario al pueblo de Venezuela, a quienes hay mucha gente que puede ver también los programas de Foro TV y en ocasiones cuando tocamos el tema de Venezuela siempre llueven tweets y por supuesto que creo que la solidaridad de la mesa está con el pueblo de Venezuela. Esperemos que encuentren una salida negociada y sin duda creo que a mí sí me gustó la postura de México ahorita. Veamos, para mí el límite es la violencia. Si reprimen de una manera contundente, fuerte y hay miles de muertos mañana o cientos de muertos, creo que ahí el gobierno mexicano se tendría que cambiar de postura porque sería la primera vez que el gobierno de López Obrador enfrentaría una situación así. La han enfrentado antes también o por el otro los otros lado, gobiernos, ¿no? O sea, no solo que el gobierno reprima, sino que también la oposición aviente brazos armados. Pero no tiene la capacidad de... Pero ¿cuántos es demasiado? Ya ahorita van 7. Sí. O sea, 13, ¿no? Bueno, 13 en total, 7 Yo en espero que estas marchas. no haya derramamiento de sangre. Yo también. Haya una salida pacífica. Vamos a darle Yo seguimiento. lamentablemente creo que va a pasar. Sí. O sea, Está todo ahí, parece. Maduro no va... No, si fuera una posibilidad la negociación y el diálogo, nos hubiéramos ahorrado esto. Los costos políticos ya están demasiado altos. Sí. Yo creo que no resiste mucho. Es un tema importante el CONEVES. Estaba bueno. No, Bueno, vamos a una pausa. Al regresar, miles de personas siguen desaparecidas aquí en México. De ello hablaremos al regreso en Punto y Contrapunto.